Y nosotros seguimos porque cuando pensábamos esta jornada, esta octava jornada de misterio, también hay que destacar el carácter solidario que tiene. Carácter solidario porque, entre otras cosas, tenéis a Cáritas afuera, tenéis también a Felinos Felices. Aún me indicaba Paco que quedan boletos de ese sorteo que se va a realizar con un lote de libros que ha donado gentilmente Guante Blanco, editorial Guante Blanco, y que todavía podéis ayudar de esa forma. Yo no sé si tenéis mascotas o no. Yo tengo 3 gatos, particularmente. Y uno, cuando ve estos días de lluvia, de intensa lluvia, cuando hace frío, los ves que se tratan de refugiar debajo de un coche, enroscadito en un portal, da mucha pena. Y por eso tenemos también que hacerle un poquito la vida más fácil, con lo cual cualquier ayuda, como os comentaba, es poca. Tenemos también que presentar algo. Aquí tenemos a Paco, que está trabajando. Yo no sé si lo vamos a presentar o me lo voy a saltar. Lo vamos a presentar en este caso, que va a ser el próximo día 8 de marzo, me puedo equivocar, el próximo día 8 de marzo, aquí, nuevamente en este entorno, vamos a tener un encuentro en el cual se va a desarrollar más que una conferencia, que no lo es. Se va a desarrollar una actividad que se llama Medium. De esto nos va a hablar luego mucho el bueno de Aldo Linares, pero se va a desarrollar una actividad que se llama Medium, en el que vamos a tener aquí, sobre estas tablas, a 3 medium que van a interactuar con vosotros, y vamos a poner un poco a prueba lo que son esos sentidos que ellos tienen. Con lo cual, Paco, lanzamos Medium. Con lo cual lo tenéis. Bueno, pues 8 de marzo, 12 de la mañana. Y ahora sí, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, que es Fermín Mayorga. Fermín Mayorga, que viene de Extremadura, tierra que tiene muchos mitos, muchas leyendas, muy vinculado al fenómeno ovni, y que él, historiador, un amplio divulgador en todo lo que es materia de este tipo, hoy nos va a hablar de la Inquisición. Le damos un aplauso a Fermín Mayorga. Fermín, fíjate que de la Inquisición se ha hablado mucho. Yo creo que nunca se va a parar de contar cosas que hizo. ¿Tenemos una visión real o tenemos una visión deformada en negativo de lo que fue la Inquisición en España? Hay gente que se dedica a deformarla. Pero los documentos están ahí en el Archivo Histórico Nacional. Toda aquella gente que haya hecho una carrera de historia sabe que la documentación de la Inquisición está en la calle Serrano 119. Ahí están todos los tribunales del reino, con toda la documentación, con todos los legajos, manuscritos, los autos de fe que se hicieron en Sevilla, en Granada, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí se te habla de todo lo que ocurrió. Por lo tanto, nadie inventa leyenda negra contra nadie, porque estamos hablando de historia, y la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Por lo tanto, aportar este tipo de documentos y aportar ese tipo de historia, lo único que estamos haciendo es engrandecer la realidad de esa libertad cultural que todo el mundo tiene derecho a tener y a exponer. Estamos en Sevilla. Tú sabes que la Inquisición en España se funda aquí, sí. 1484, se abole aquí, 1784, tenemos esa cosa. Bien. Pero tú vienes de Extremadura. Allí había una zona, que tú eres especialista en ella, que es la famosa raya hispano-lusitana, que era una zona tremendamente vigilada, pero con una tremenda disidencia. Las dos cosas. ¿Cómo se entiende esa dualidad?
Bueno, pues porque a lo largo de la historia, desde templarios que han estado habitando toda esa zona precisamente de la raya, tanto portuguesa como mi pueblo, Chele, que está a 200 metros de Portugal, pues ha habido siempre esa realidad del superpoder en determinados estamentos, en determinadas instituciones, como pueden ser la Orden de Caballería, pero también una masa como aquí en Andalucía, porque somos muy parecidos, ¿no? Una masa humana floja en el sentido económico, y eso hacía que, bueno, los que realmente fluctuaban y tenían ese poder de arrastrar y de reconducir a esa sociedad por la senda del crucificado, pues lo iba a tener mucho más sencillo, siempre a través de la cruz y la espada. Por eso el escudo de la Inquisición lleva la cruz verde, la espada y la rama de olivo. La espada, que simboliza la justicia, y la rama de olivo, que simboliza la esperanza. También has hablado mucho, y muchas de tus obras van y orbitan en torno a los herejes, a las brujas. Brujas y brujos también es otra historia particularmente negra de España y en cierta forma satanizada. Bueno, hay que saber diferenciar lo que es una bruja o un brujo de una hechicera o hechicero, no es lo mismo. Hechicera es la curandera, la partera, esa mujer que prestaba un servicio a la gente, pero la bruja no, la bruja es la que pacta con el demonio y es capaz de asesinar, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la menita fenoide, del estramonio, de la cicuta, elementos que nos encontramos en cualquier arroyo de Sevilla, ¿no? Bueno, pues estos elementos los utilizaban estas mujeres, que solían ser mujeres de pastores, de vaqueros, y ellos sabían perfectamente que una oveja, una vaca no te come la cicuta, no te come el estramonio, no te come, por ejemplo, bueno, pues esta famosa seta que nace en las cagadas de las vacas. Eso es lo que precisamente las brujas se ponían, una vez machacada, debajo del sobaco para tener esas alucinaciones y ver los famosos aquelarres, los vuelos que se hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto forma parte de esa realidad, y aquí, muy cerca de aquí, tenéis ejemplos de ese tipo. En Mairena, luego veréis la documentación, hay casos de este tipo, igual que aquí también en Bormujos, ¿eh? Bormujos está ahí como muy larvada esta historia, pero algún día, si se anima el ayuntamiento, podemos hablar de los herejes de Bormujos, que hay bastantes personas de aquí del pueblo con apellidos que fueron sus familiares anteriores condenados por la Inquisición de Sevilla por pensar de forma diferente. A veces parece que nos da como miedo, pero no, eso es cultura, eso es recuperar la historia del pueblo, y eso es darle un caché cultural muy potente y muy atractivo a la población, porque hay ayuntamientos que, gracias a ese tipo de hechos y de documentación, pues se hacen determinadas fiestas, determinados programas que sirven precisamente para dar esa imagen de autoridad y de fiesta certificada y perfectamente demostrable a través de la documentación. Pues te voy a dejar que nos ilustres con esa Inquisición en Sevilla. Castillo de la Inquisición, que me imagino que estará por ahí. Castillo de San Jorge, que fíjate, no fue el único. Sevilla tuvo 4 sitios más, pero eso ya te dejo que lo explicaste. Démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo Fermín Mayorga. Fermín, todo tuyo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por haber creado este evento junto con ISPAL, y sobre todo, bueno, que es importantísimo que siempre apostéis por la cultura, ¿no? Y el misterio es cultura, y como dije antes, la cultura no es enemiga de nadie, ¿no? Entonces, hablar de la Inquisición no es hablar de ir en contra de nada ni de nadie, es hablar de historia, ¿no? Aquí el primer creyente, practicante, catequista soy yo, y quizás muchos puedan pensar, pero bueno, pues sí, pero hay que saber entender que una cosa es la fe y otra cosa es la historia. Y no se pueden mezclar churras con meninas, ¿no? Y tampoco podemos ir como los burros, con los cabrestos puestos y nada más que mirar hacia adelante, también hay que mirar hacia los lados. Entonces lo que venimos a hacer precisamente es a demostrar documentación, y sobre todo, porque a mí me gusta el misterio documentado, documentación, pero sobre todo esa realidad que tenéis muy cerca, que pasa desapercibida, de frases que decís en tono coloquial y a veces no las relacionáis con la Inquisición, fiestas que se celebran en algunos pueblos y no las relacionan con el mundo de la Inquisición y están ahí presentes, así como, bueno, pues infinidad de matices, ¿no?, que rodean Sevilla y otros pueblos de Sevilla, donde está presente precisamente esa realidad de paso que en su día fue el Santo Oficio. Y sobre todo, bueno, pues cuando se iniciaba, en este caso, como bien ha dicho aquí
aquí bautista. La Inquisición se crea a partir de el 484 y a partir de ahí, bueno, pues Sevilla va a ser el primer tribunal que se va a crear. A posteriori va a venir Granada, Córdoba, porque aquí se van a encontrar sobre todo con una sociedad que está islamizada. Es decir, en Bormujos se celebraba el Ramadán, en Bormujos se circuncidaba a los niños, en Bormujos y en toda Andalucía, al ser lo que era, ¿no?, venida del mundo árabe, del Islam, pues lógicamente se celebraban fiestas que guardaban relación con esa temática. Y claro, ¿cuál es la misión en este caso de las órdenes militares y de la monarquía? Pues intentar que toda esa ideología que durante siglos se había estado mamando, que desaparezca y que el cristianismo se abra camino. Y para ello ese cambio no lo vas a conseguir a través de la evangelización, ni por muy buenos predicadores que tenga, va a ser a través del terror. Allí quemó 4, allí quemó 5 y de esa manera vas a ir reconduciendo la gente por esa senda del crucificado. Así han funcionado históricamente todas las religiones. Y lo primero que se hacía en muchísimas poblaciones, o prácticamente en todas, era los edictos o lectura del edicto de fe, ¿no?, que era precisamente decirle a toda la ciudadanía, en este caso de Bormujo, por ejemplo, cuando venían a las iglesias o a otros lugares, de que si veían personas en la población que estuviesen guardando el sábado, que no comiesen cerdo, que estuviesen circuncidando a los niños, etcétera, etcétera, que había que denunciarlos porque había que acabar con esa Sevilla demoníaca, satánica, que era precisamente el seguir este tipo de parámetros. Y claro, los edictos lo que hacían era alentar la denuncia de todos aquellos que realmente se atreviesen a hacerla, porque aquel que lo hacía, la Iglesia le daba indulgencias y por lo tanto, digamos, estaban mucho más cerca del cielo que otros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los edictos se lanzan y comienza esa realidad de denunciar. Pero cuando la gente realmente comenzaba a ver simbología, como la flor de lis, por ejemplo, ¿no?, en Bormujos o en cualquier otro lugar, precisamente viene dado porque la flor de lis es el símbolo de pureza de la orden de los dominicos, y precisamente cuando tú te hacías familiar del Santo Oficio, es decir, policía al servicio de la Inquisición, se te donaba por parte de la orden de los dominicos, que eran los únicos en primer grado que podían ser inquisidores por orden monárquica y por orden vaticana, te entregaban su venera, que era la flor de lis. Por eso lo lleva la corona española, porque la corona española como la francesa eran familiares del Santo Oficio, son los que crean la Inquisición y por lo tanto se le da la flor de lis. Pero tú podías ver, por ejemplo, a los familiares del Santo Oficio de aquí de Bormujos pasear por sus calles con la flor de lis en sus capas y precisamente metiendo ese miedo, ¿no?, a la gente. Ojo, que puede ser que alguien nos denuncie y nos vamos a marchar a otro lado, o te denunciaban y no tenías más remedio si te cogían de irte al castillo de San Jorge, que es donde te iban a meter, ¿no? Y la flor de lis tiene esa representación. Formaba parte de los familiares del Santo Oficio, que tenían que ser personas que no podían ser descendientes ni de moros ni de judíos, tenían que ser cristianos de raza. Entonces, si se demostraba, ellos miraban tu linaje de sangre, si no había mancha, pues lógicamente tenías derecho a llevar y ejercer esa historia. Y el familiar del Santo Oficio, que ahí lo veis un poco, bueno, pues era el encargado de que se te confiscasen los bienes, te quitasen tus tierras, tus casas, cuando realmente había sido denunciado, y de cogerte y llevarte en sus carretas hasta lo que era el castillo de Triana, ¿no?, la calle de San Jorge, perdón, que está en el barrio de Triana. Esto es un título de familiar original del Santo Oficio, cuando se le otorgaba esa categoría de ser policía al servicio de la Inquisición. Aquí tenemos otro que precisamente guarda relación con esa temática que estamos abordando, y el famoso escudo de la Inquisición, que como veis lleva la flor de lis que hemos visto anteriormente, y la espada y la rama, que simboliza la esperanza, la palma, y la justicia, lo que es la espada. Esto lo podéis ver en Sevilla, en muchísimos lugares. En el convento de los dominicos de San Pablo veis, por ejemplo, los famosos perros de Dios, los Dominican. Es un convento dominico. Dominican son los perros del Señor o los perros de Dios, que llevan el fuego en la boca, llevan la antorcha con la que prendían la pira de la Inquisición para acabar precisamente con el mal que realmente podría pudrir lo que sería un poco el sentir cristiano de la sociedad que en ese momento se estaba desarrollando y se estaba intentando crear, porque volvemos atrás.
El Islam estaba presente en muchísimas mentes al inicio de la Inquisición, por lo tanto era un caldo de cultivo, una herejía muy potente, muy permanente en todo el territorio que anteriormente había sido andalusí. Ahí tenéis los escudos de la Inquisición que podéis ver en Sevilla, en la iglesia de San Jacinto de Triana, tenéis este escudo de la Inquisición, esto también lo tenéis en el convento de San Pablo a la entrada, podéis verlo perfectamente. A San Pedro Mártir de Verona, que es el patrón de la Inquisición, lo podéis ver en Santa Paula, en Sevilla, o por ejemplo en la iglesia de la Magdalena tenéis el famoso cuadro este de un auto de fe donde, bueno, pues ahí está, ¿no? De alguna manera también anunciando que esa historia fue real, y aquí tenéis un auto de fe que se celebró precisamente en la iglesia o en el convento de San Pablo el Real, que es de la orden de predicadores, ¿no? La orden de los dominicos. El castillo de Triana, que va a ser el lugar donde todos los herejes que sean cazados, ya no solamente de Sevilla, sino de Jaén, de Cádiz, que también pertenecían aquí y eran los que depuraban las herejías a Sevilla, pues tenían que venir hasta este espacio, y ahí, bueno, pues irían entrando a medida que iban llegando, camino de lo que iban a ser, bueno, pues esa realidad de encontrarse con las cárceles secretas del Santo Oficio. Pero con lo primero que se iban a encontrar era precisamente con eso, con ese primer contacto del reo con los inquisidores, donde realmente ellos, ante la denuncia que tenían, él nunca iba a saber quién le había denunciado, pues le van a preguntar si realmente has judaizado, has adorado a Alá, etcétera, etcétera, o has practicado brujería o hechicería, y si te decías que no, pues lógicamente ellos no te iban a creer porque tenían la denuncia. Ellos nunca iban a poner un careo con el que había denunciado, ¿no? Eso no existía, ¿no? Pero de entrada, si te negabas, el siguiente paso iba a ser peor. Era enseñarte precisamente la cámara del tormento, y a través de esa situación psicológica tú realmente ibas a cantar la gallina, esa frase que decimos tanto, cantar la gallina, precisamente guarda relación con toda esta historia, porque tú al ver el potro y al ver ese tipo de aparataje, pues ya digamos que mucha gente se venía abajo y se reconciliaba con la Iglesia, ¿no? Por eso lo ponían, aquellos que se negaban y decían que no, que ellos no habían cometido ese delito, lo ponían a cuestión de tormento, que era desnudarlo delante de los inquisidores, y seguirían intentando salvar tu alma, es decir, diciéndote, hermano, conviértete, di que realmente has cometido ese delito, y bueno, se te pondrá cualquier tipo de pena, pecuniarias, el San Benito, etcétera, pero si no, va a ser mucho peor, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué torturas? Porque aquí sí que hay leyenda negra, ¿no? ¿Qué torturas realmente desarrollaba la Inquisición? Hay muchos museos que hay por ahí de la Inquisición donde vais y hay cantidades de torturas que producen derramamiento de sangre. Bueno, pues eso no es Inquisición. Cuando vayas a un museo en Granada o en Santillana del Mar o en Tui, siempre pensad que la Inquisición como norma tenía que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, todas aquellas torturas que producen derramamiento de sangre, eso no es Inquisición, es justicia civil. Por eso la Inquisición te quemaba en la hoguera, porque eso no produce derramamiento de sangre. Y las torturas con las que nos encontramos en los legajos y manuscritos del Santo Oficio son, por ejemplo, los estiramientos, donde se te pueden romper brazos, se te pueden romper piernas, pero eso estaba permitido porque eso no produce derramamiento de sangre. O la famosa tortura de la toca, donde te ponían una gasa en la boca, te ponían un embudo y comenzaban a echarte agua destilada. Si te mantenías en el no, pues ellos iban a seguir echándote jarrillos de agua y podías reventar, porque lógicamente no podías expulsar el agua, eso no produce derramamiento de sangre. O la tortura de la garrucha, que también es una tortura que vemos mucho en los documentos, donde te descoyuntaban, ¿no?, literalmente los brazos al tirarte de golpe y no tocar el suelo. Todo esto es Inquisición, pero esto no es Inquisición. La famosa dama de hierro, no, porque eso al cerrar el sarcófago produce derramamiento de sangre. Eso es justicia civil, que a veces se mezclan unas cosas con la otra. Y además también decir que la justicia civil sí que podía descuartizar cuerpos, porque las cabezas las ponían en una pica y las ponían en la plaza de Bormujo, y a lo mejor los brazos y las piernas las ponían colgadas de las picotas o de los rollos. Eso sí lo hacía la justicia civil, pero no la Inquisición, porque a veces hay gente que se dedica a contar historias que realmente no se ciñen, ¿no?, a la documentación. Pero sí que existían suicidios en las cárceles de la Inquisición, personas que no aguantaban pues esa realidad de saber que su familia estaba fuera, o esa presión que en esos momentos allí tenían, y hay casos de personas que
se tiraban al pozo y se ahogaban en el pozo. Aquí tenéis un documento de Osuna, donde precisamente unos judaizantes portugueses que vivían en Osuna, Tomás Dionis, que estando en la cárcel de la penitenciaría, 2 días después del auto, se arrojó a un pozo y se ahogó, y encima fíjate lo que pone, miserablemente. O sea, para darle todavía mucha más saña a la historia, ¿no? Bueno, pues estos son los documentos de la Inquisición, son fuentes primarias lo que estamos hablando. No, nadie se puede rasgar las vestiduras ante este tipo de historia, porque estamos hablando de eso, de historia. Y vuelvo a repetir, no venimos a atacar a nadie, es cultura lo que estamos aportando. Hubo gente que no aguantaba la tortura y morían en las cárceles secretas de la Inquisición. Y cuando morían, el cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio particular. Bueno, no era cementerio, porque a un hereje tú no lo podías enterrar en lugar sagrado. Lo enterraban en una especie de esterquera que tenían a las afueras, donde enterraban estos cuerpos, y el día que se iba a celebrar el auto de fe, lo desenterraban y se hacían determinados movimientos con los huesos del muerto, ¿no? Precisamente una de las cosas que se hacían eran peleles, muñecos de cartón, que eran las efigies que se llamaban, los condenados en efigies, a los que se le pondrían, como veis ahí, el famoso San Benito, que explicaremos qué es el San Benito. Los que veis que no llevan las urnas en el pecho son los fugitivos, que al no venir, hay una frase que decimos, pareces un muerto en vida. Eran los muertos en vida de la época, porque como habían huido y la Inquisición había puesto pasquines en la Catedral de Sevilla y en otras poblaciones y no había vuelto, era un muerto en vida, no podía volver, y si volvía tenía que ser quemado en el siguiente auto de fe. En cambio, los que llevan las urnas son los que llevan una tibia o lleva algo de su cuerpo, ¿no? Un hueso que el pueblo que lo visualizaba sabía que eran los que habían muerto en las cárceles de la Inquisición, que luego los huesos, lógicamente, irían a parar a un determinado sitio. Pero antes de contar esa historia, vamos a hablar de ese traje, de los sanbenitos, ¿no? Que es el traje que la Inquisición le ponía a los reos y que, sin duda alguna, como veis, la cruz de San Andrés, que es la X que se le ponía, pues forma parte de esa realidad de su momento, ¿no? Y bueno, ¿para qué servían? Pues precisamente para distinguirlo del resto de lo que iba a hacer la procesión del auto de fe, que cuando salía desde el castillo de Triana, precisamente salían con sus sanbenitos puestos. Los que llevaban precisamente pintados diablillos o culebras eran los que iban a ser quemados en la hoguera. Hay otro tipo de sanbenitos que ahora los vamos a ver y los vamos a analizar mejor, como en este caso, donde se ven gente que no llevan lo que es el capirote, la famosa coroza española, y los que van con la coroza, que suelen ser los que van a ser quemados en la hoguera. Los otros son blasfemos, gente que, bueno, han cometido un delito menor, pero aquí lo vais a ver mucho mejor. Veis que hay algunos que llevan las llamas hacia arriba, como es el caso de este que está por aquí, el del centro las llamas hacia abajo, y nos quiere decir que el que lleva las llamas hacia abajo se ha reconciliado con la Inquisición en el palo de la pira. Y al reconciliarse, la Inquisición te salva la vida de ser quemado, te salva de ser quemado en la hoguera, mientras que el que es pertinaz o contumaz, como el que lleva las serpientes y los diablillos, pues ese es uno de los que van a ser quemados en la hoguera. El otro, que no lleva ningún tipo de llamas, suelen ser las hechiceras, los vígamos, la gente que van a ser condenadas a 200 azotes, a ser desterrados del pueblo de donde son naturales. Pero el San Benito con las llamas era muy indicativo, porque el pueblo que visualizaba a los San Benitos sabían perfectamente quién iba a la hoguera, quién no iba a la hoguera, quién era una hechicera. Las hechiceras, por ejemplo, llevaban la coroza blanca con unas borlitas que les caían para atrás. Las otras corozas eran de otro color, más bien negro, y llevaban la sanguarina, ¿no? El famoso San Benito como tal, o hábito. Ahí lo tenéis mejor visualizado. Este es Bardén en la película de los fantasmas de Goya, que no sé si habéis visto la película, pero si no la habéis visto os la recomiendo, porque toca el tema de la Inquisición y todo este tipo de historia que estamos contando. Y estos eran los famosos sanbenitos que precisamente se ponían a partir de 1650, porque se dejaron, como eran tan grandes, ocupaban muchísimo espacio, y lo que hicieron fueron mantetas, que se llamaban, o mantas, ¿no? Y se ponía el nombre, como veis, Moisés Sarmiento, que es un hereje sevillano, condenado por la Santa Inquisición por hereje judaizante en el año 1740. Se ponía esa cara como la de un Baphomet, y la X, la cruz de San Andrés, simbolizando
que es un hereje. Aquí lo vemos mejor, pero de ahí nace esa frase que decimos en tono coloquial de te colgaron el San Benito, porque estas prendas difamatorias todas se colgaban en los interiores de las iglesias. Los herejes de aquí, de Bormujo, el San Benito estuvo colgado en la iglesia central de la población, igual que los herejes de Mairena en su iglesia y los de otras poblaciones de toda España, ¿no? Y de ahí nace precisamente esa frase. Entonces la humillación era tan potente que, claro, el hecho de que tú fueras a misa o familiares fueran a misa de ese reo condenado, pues era vergonzoso, ¿no? Entonces muchos huían de Sevilla y se venían a vivir a otras poblaciones donde nadie los conocía. Pero el San Benito en las iglesias precisamente, es una de las realidades que hizo que también una gran parte de la iglesia se enfrentara a la Inquisición, porque ellos entendían que porque ellos iban a tener dentro de una iglesia donde ellos no eran dominicos, a herejes, ¿no?, colgados determinados elementos de este tipo. Y claro, se enfrentaban con los dominicos y al final, ganaba la batalla casi siempre, no tanto los dominicos, pero sí la otra parte de la iglesia, que ya querían tener en su iglesia gente pura, gente sana y no herejes, ¿no?, que a lo mejor no había herejes dentro de la misma, pero no quería que hubiese este tipo de San Benitos colgados en sus iglesias. La procesión del auto de fe, como ya la hemos explicado, más o menos podéis hacer una idea, yendo en dirección a la plaza de San Francisco, que es donde estaban los cadalsos y donde realmente se le leerían la sentencia a los reos. En el auto de fe de Sevilla, lógicamente, la gente acudía en masa, se hablan de autos de fe hasta de 100.000 personas. O sea, era algo masivo porque la gente acudía de todas las poblaciones y todos los familiares del Santo Oficio. Su misión era levantar a la población para que acudiese precisamente a estos actos, porque si no podía ser sospechoso de que posiblemente estuviesen abrazando algún tipo de herejía, ¿no? Aquí vemos precisamente a los reos caminando hacia el quemadero y, como veis, vemos a los peleles, que lo lleva precisamente en la mano, pero vemos también los huesos de esos difuntos que habían muerto, a los que se desenterraban, y los huesos tenían que ser quemados también en la hoguera, igual que los reos que iban a ser ajusticiados. Ahí vemos yendo ya hacia el quemadero, y ahí vemos cómo se lanzaba al pelele, al muñeco, a la hoguera, y por supuesto también los huesos del difunto, ¿no? Eso lo tenemos aquí, condenados sus huesos. Aquí tenemos en Sevilla precisamente a Gaspar Bautista, clérigo, vecino de Sevilla, difunto, condenada. Hay una errata ahí, condenada, su memoria y fama y relajada quiere decir quemada, su estatua y huesos por hereje luterano, dogmatizador, con confiscación de bienes. Es decir, esta realidad que os estamos contando forma parte de esa Inquisición sevillana y de cómo se vivió y cómo el pueblo estaba completamente atacado de miedo y terror a través de este tipo de delaciones que muchas veces se hacían y que nunca sabías de dónde venía. Alguien que te caía mal, pues te denunciaba diciendo que te había visto desbautizar a los niños, por ejemplo, que era una cosa muy común en la zona de Sevilla, y claro, pues eso, ¿a qué equivalía? Pues a que te cogiesen preso y te llevasen al castillo de San Jorge, en este caso, ¿no? Y claro, esos muñecos se quemaban en la hoguera, esos peleles que hemos visto, y de ahí nace esa tradición que hay en muchos pueblos de Andalucía, donde se queman los judas, se queman peleles, se queman muñecos, y nace precisamente de ahí, de esta tradición, porque había que mantener viva la memoria y mala fama de ese personaje, y al personaje en algunos casos se le mantea el pelele, en otros casos se le cantan canciones en contra del muñeco, en otras se le abofeteaban. En definitiva, son estas fiestas que hoy en día todavía siguen estando presentes en muchísimos pueblos. O por ejemplo el San Benito, aquí que sois tan de Semana Santa, el traje de nazareno que la gente tanto se quiere poner, eso es un traje de penitente, de penitenciado, y era el traje de la Inquisición, aunque hoy se haya cambiado el nombre y en vez de San Benito se le llame Nazareno, pero esa realidad viene y nace precisamente de ahí, porque es un traje de penitenciado, de penitente, decimos penitente, penitenciado, y era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, pero cambiado en este caso, y también el color, ya en función de lo que son las cofradías hoy en día, ¿no? Los fugitivos, como ya hemos comentado, también se le hacían esos muñecos, esos peleles, y esto equivalía a que realmente, te persiguieran hasta el final, ¿no? Aquí tenemos casos de Sevilla condenados en estatua, en estos muñecos. Melchor Díaz, mozo soltero, hijo de Lázaro Sánchez, de Mairena, aquí cerca de vosotros, vecino de Sevilla, ausente, condenado y relajada su estatua, es decir, murió en las cárceles en este caso no, porque es ausente, perdón, es fugitivo,
pero su estatua se quema y es un muerto en vida, ya no puede volver, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Francisco de Cárdenas, trapero, vecino de Sevilla, natural de Baeza, ausente también, lo mismo esta señora Ana de Mairena también, que va a ser condenada por luterana, también relajada, con confiscación de bienes, ausente, y luego tenemos también a esta vecina de Sevilla, ausente, también condenada, lo mismo que los anteriores. Eso es documentación primaria. Y esta educación que la gente visualizaba, esta catequesis callejera, servía para que los niños jugasen con muñecos, jugasen con estos peleles, los vistiesen exactamente igual, porque era una manera de dogmatizar, de cristianizar a la sociedad, utilizando todos los estamentos de la sociedad, no solamente la gente adulta, sino también los niños, porque todo eso daba honra, daba caché a la familia y sobre todo tú, padre o madre, te ponías en las filas, lógicamente, del cristiano de raza que realmente no había tenido ningún condenado en sus filas. Y este era el quemadero de Tabladas. Había 4 estatuas, esto es muy fuerte, lo que tiene ahora, pero es una realidad. El quemadero de Tabladas, aparte de las piras que estaban los famosos profetas, que se llamaban 4 profetas, donde se dice que se metían precisamente a algunos condenados para que fuesen asados literalmente y se quemasen dentro de la estatua de los 4 profetas. Aquí tenemos al final, por ejemplo, en la hoguera, cuando realmente había personas que habían pedido ser reconciliadas, ¿no? Y se le había salvado de la hoguera, como os dije anteriormente, pero eso no quiere decir que te salvaran la vida. Ibas a morir, pero ibas a morir a garrote. Ya te habías reconciliado y la única diferencia que había es que tu familia podía dar misas por tu alma. Era lo único, pero tenías que morir a garrote. Ya antes los frailes que acudían, hermano, conviértete, salva tu alma, ya te habían estado bombardeando para que realmente salieras, ¿no?, de ese bucle en el que estabas metido, donde tu herejía realmente te llevaba a ser condenado en la hoguera. Y por supuesto la confiscación de bienes, esto es algo que era muy normal. Las casas, las tierras que tuviesen los herejes serían requisados. Una parte iría para el fisco real, para la monarquía, y la otra mitad iría para la Inquisición. De ahí pagaban pues a todo el séquito que ellos tenían, los comisarios, los inquisidores, los alcaldes de cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quedaba siempre la mancha del linaje, lo que decía anteriormente, ¿no? Como algunas familias, por el mero hecho de haber tenido hace un siglo un condenado en la hoguera y haber tenido el San Benito colgado en la iglesia del pueblo de donde pertenecía, esa mancha permanentemente estaba acusando a esa familia. Entonces yo reñía contigo, por ejemplo, y tú me podías decir a mí, pero tú cállate, pero si tú eres un perro judío, si tu padre o tu abuelo tiene colgado el San Benito en la iglesia todavía. Entonces, todo esto hacía que el trauma real en la mente de muchas personas fuese una realidad y, como dije antes, huyesen a otros lugares para evitar que sus hijos o sus nietos sufriesen ese tipo de humillación, porque se iba muy directo contra aquellos que realmente descendían de herejes. Ahí tenemos ya, bueno, el muerto a garrote, que había salvado su alma según la Inquisición, y ahí tenemos documentos de Sevilla de gente muertas a garrote. Clara Núñez, vecina en este caso de Jaén, fue quemada habiendo primero dadole garrote. Una vez que te habían dado el garrote, tu cuerpo lo lanzaban a la hoguera para que no quedase absolutamente nada, ¿no? O Juan López, vecino de Osuna, murió reducido quiere decir que te has convertido, y se le dio garrote. Estamos hablando de algo serio, de algo potente, que a lo mejor este tipo de documentación nos llega, porque no sabéis cómo buscarla, ¿no? Pero os vuelvo a repetir, todo esto y mucho más lo tenéis en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, ¿no? Y claro, cuando se iban a los autos de fe se llevaban también a los niños, porque los niños tenían que visualizar todo eso para que su dogmatización fuese una realidad, y de eso se aprendía. De ese tipo de actuaciones y de visiones se aprendía, y esa educación, esa catequesis callejera que se estaba dando con el auto de fe, pues tenía que servir precisamente para el buen provecho de algunas personas, para que no abandonasen la senda a futuro del crucificado, ni se adhiriere algún tipo de movimientos raros, como por ejemplo podemos ver, que ahora hablaremos de ello, en San Isidro del Campo, ¿no?, por los luteranos que allí hubo. Aquí al día siguiente, no, durante la noche se quedaban obreros precisamente metiendo lo que eran los huesos de esas personas que hubiesen quedado fuera de la hoguera, dentro de la hoguera, hasta que realmente, bueno, pues no quedaba absolutamente nada, y una vez que ya lo que quedaban era ceniza, se lanzaban
al Guadalquivir para que no quedase absolutamente nada. Es más, si vais a iglesias de Sevilla, yo entro en algunas y las he visto, no sé aquí, en Bormujo, pero es muy interesante lo que os voy a contar ahora. Hay iglesias donde todavía te encuentras lápidas, porque se enterraban los cristianos en lugar sagrado, pero algunos habían engañado a la iglesia. Te encuentras lápidas en las iglesias que están picoteadas, que no distingues el nombre de la persona, porque no había que quedar memoria de esa persona. Y eso lo veis en muchísimas iglesias. Había, después de la quema de los herejes, un segundo día de auto de fe, ¿no? Que era cuando había que celebrar el triunfo de la fe ante las herejías, ante el demonio, ante el mal. Y para eso se hacía una verbena popular con las chirimías, los atabales, ¿no? Lo que eran los instrumentos de música de la época. Y luego, a las 5 de la tarde, se soltaba el toro de la Inquisición. El toro de la Inquisición era el toro de fuego. Por eso llevaba los toros embolados, llevaban precisamente este tipo de elemento, porque había sido el arma que había dinamitado la herejía, que era el fuego. Y qué mejor que hacerlo en un morlaco que representa al demonio, porque es negro, ¿no? Negro zaíno, y representa el mal. El negro siempre ha representado lo malo. Qué mejor que hacerlo en un morlaco donde realmente lo que se paseaba era el triunfo del fuego, de la fe, ante esos movimientos heréticos. Pero quizás nunca habéis escuchado que también existió una Inquisición del mar. Esto a mucha gente se le escapa, porque claro, si no se investiga, pues lógicamente no sabemos. Y Sevilla era uno de los centros de Inquisición del mar. En la desembocadura del Guadalquivir, precisamente ahí había barcos de la Inquisición, para visualizar aquellos barcos que venían de tierras luteranas, sobre todo, ¿no? de Inglaterra, de Noruega, de Francia inclusive. Y lo que hacían era precisamente, bueno, pues sacar todo el material y controlar lo que venían en esos barcos, porque podían venir libros luteranos que podían contaminar de alguna manera la realidad cristiana de Sevilla. Y por eso la Inquisición del mar estuvo muy presente, y hay autos de fe de la Inquisición del mar con los condenados correspondientes, muchos marineros ingleses y de otros lugares, precisamente porque encontraron en esas barrigas de esas naves, de esas naos, los libros de Lutero, ¿no? Y esto equivalía a una herejía potente, porque en Sevilla se estaba fraguando pues esa realidad, ¿no? Sobre todo aquí en San Isidro del Campo, Santiponce, aquí en el Aljarafe, donde, bueno, pues sabéis que hay un número importante de frailes jerónimos que van a ser castigados por la Inquisición. 9 en concreto van a ser quemados en la hoguera, otros pudieron salir y marchar a países luteranos, y ahí se fraguó una cantidad de historias muy potentes, desde escribir determinadas Biblias en castellano. La Iglesia prohibía que el pueblo pudiese entender la Biblia o leerla, pero hubo gente como Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela y otros muchos que se dedicaron a escribir en castellano para que eso realmente pudiese llegar al pueblo, pero esto estaba totalmente permitido. Y Casiodoro de Reina, junto con el resto de gente, tenían precisamente cómplices marineros venidos de Londres y de otros lugares, que traían esos libros luteranos para que de alguna manera en San Isidro del Campo realmente existiese, ¿no?, ese tipo de lectura, y la reforma que ellos intentaban poner contraria a lo que era el catolicismo en ese momento, pues fraguase en Sevilla. Ahí tenemos a Casiodoro de Reina, es de mi tierra, es de Montemolín, y por lo menos, bueno, le hago este pequeño homenaje también, ¿no?, que fue uno de los que tuvo que sufrir ese ataque por escribir precisamente en castellano la famosa Biblia. Y bueno, pues eso hizo que muchísimos de ellos tuvieran que ser perseguidos y detenidos, como vemos aquí, y llevados hasta el castillo de Triana, ¿no? Y la Iglesia en este caso no tuvo ningún tipo de reparos en detenerlos y quemarlos ante el pueblo, y el pueblo sabedor de que eran frailes, que no era normal, porque la Iglesia tenía, en este caso los dominicos, tenían una doble vara de medir, porque mientras a ti te quemaban en la hoguera, a los suyos normalmente todo lo hacían intramuros, es decir, dentro de los cenobios, dentro de la propia Inquisición, pero sin que el pueblo se enterara nunca de lo que realmente había hecho, por ejemplo, yo que sé, un sacerdote, por ejemplo, solicitante, ¿no?, que aquí hay miles en Sevilla, sacerdotes condenados porque pedían tener acceso carnal con las mujeres que se iban a confesar, por ejemplo. Pues hay miles de documentación de ese tipo. De hecho, os metéis en la página web del Archivo Histórico Nacional, que se llama Pares, apuntarlo, porque vais a conseguir mucha documentación de esta que yo aquí os estoy metiendo. Se llama Pares, es la página web de ese archivo, y ahí ponéis Sevilla Inquisición y os van a salir 1000 y pico de documentos digitalizados de herejes
de aquí, de Sevilla, desde hechiceras hasta sacerdotes condenados por solicitar a beatas, a monjas, etcétera, etcétera, y otro tipo de herejías. Lo tenéis en pares, para que veáis que estamos hablando de fuentes primarias. Entonces, volviendo a Casiodoro de Reina y esta gente, cuando la Inquisición llega y los coge y los apresa, lo primero que van a hacer es destruir todos los libros que tienen en sus bibliotecas, porque entienden que son libros que están contaminados y los van a quemar, sobre todo porque hay muchos libros de Lutero que son capaces de descubrir, y otros muchos libros que, a pesar de no ser de Lutero, pero se entienden que estaban contaminados por estar al lado de un libro de Lutero. Eso pasa como cuando, por ejemplo, alguien era cogido practicando zoofilia. Bueno, no solamente quemaban al que estaba practicando el sexo con una burra, por ejemplo, sino que también quemaban a la burra. O sea, así actuaba la Inquisición, también quemaban a los animales, ¿no? Aunque nos parezca hoy algo extraño. Bueno, pues esto hay mucha documentación de Inquisición de Llerena, por ejemplo, allí en Extremadura, donde te aparecen este tipo de casos, ¿no? Y en otras Inquisiciones. Aquí tenéis el auto de fe de los luteranos de ahí de Santipocen, el día en que se celebró, en 1562, y ahí tenemos precisamente la quema en efigie de Casiodoro de Reina, uno de los que escribió esa Biblia en castellano. Y por supuesto aquí tenemos lo que son bueno, pues los ausentes condenados que pertenecían precisamente a ese convento. Entre ellos están aquí de Montemolín, que es el pueblo de Fray Casiodoro, fraile de dicho monasterio, natural de Montemolín, ausente condenado, relajada su estatua, como hemos dicho anteriormente, por hereje luterano dogmatizante. Es decir, era un maestro del luteranismo, y era uno de los que era capaz de dogmatizar con su lenguaje, con sus palabras, a la gente de Sevilla. Y ahí veis también a un montón de gente que huyeron y fueron quemadas sus estatuas, gente de aquí de Sevilla, Fray Francisco Farias, que era prior, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos también los relajados en Sevilla, quemados en la hoguera de ese convento. Ahí tenéis el licenciado Cristóbal de Losada, era médico, vecino de Sevilla, relajado en persona por hereje luterano con confiscación de bienes. Así seguimos, el bachiller Diego Juárez de Figueroa, vecino de Sevilla, relajado en persona por luterano con confiscación de bienes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el caso de los matices inquisitoriales que a veces tenemos muy cerca y no nos damos cuenta de ello. Entre ellos el tema de las tumbas picoteadas, que a veces nos encontramos en muchísimas iglesias, ¿no? Ahí tenéis esta, por ejemplo, es una de Olivenza, en Badajoz, en un pueblo de esa provincia, donde puedes ver que está picoteada porque esa persona que fue enterrada ahí en su momento no murió cristianamente. Alguien denuncia y por lo tanto sacan el cadáver, y esa lápida no puede mantenerse con el nombre ni nadie se la puede llevar. Hay que picotearla para que no quede memoria de ese personaje. Ahí tenemos también otra de las imágenes. Esta está en Zafra, en concreto, también allí en Extremadura. Ahí hay una iglesia donde se encuentra este tipo de lápida picoteada. A partir de ahora, buscar en vuestras iglesias, que seguramente podéis encontrar alguna que otra de este tipo. Pero también existían las penitencias espirituales que la Inquisición le daba a los reos, ¿no? Que era precisamente el ir en Jueves Santo y Viernes Santo delante de las imágenes practicando penitencias espirituales. ¿Y qué eran las penitencias espirituales? Pues lo que veis aquí, los empalaos en Extremadura, por ejemplo, que se hacen en Jueves Santo. Cuando esto salpica la imagen de la iglesia, los empalaos ya se hacen en el Jueves Santo, pero ya la iglesia no la apoya y no van acompañando a estas personas, pero se siguen haciendo. Llevan, como veis, las cadenas de ser alguien que forma parte de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, este tipo de historias que se ven en la Semana Santa, gente arrastrando cadenas. Estas eran las penitencias espirituales que la Inquisición mandaba a los reos, porque de esa manera la Inquisición demostraba ante la ciudadanía que realmente estaba haciendo bien su trabajo en las cárceles, y a la vez los reos también demostraban que se querían convertir, que querían realmente salvarse de una posible hoguera, ¿no? Pero os hablé antes del desbautizamiento de los niños. Aquí tenéis una frase que decís muy a menudo: te vas a romper la crisma, que es cuando nos damos un golpe en la cabeza, ¿no? Sin embargo, romper la crisma es lo que hacían los conversos de judíos de aquí y los moriscos sevillanos, que era desbautizar al rorro. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en restregarle la frente. Ellos ocupaban los primeros lugares en la iglesia para demostrar que su conversión iba por buen camino, pero cuando llegaban a sus casas, las alcobas las convertían en verdadera sinagoga o mezquita, y ahí desbautizaban al muchacho, que consistía precisamente en restregarle la frente hasta quitarle el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado. Y romper la crisma era precisamente ese tipo de herejía. Claro, alguna madre ve
o una cristiana de raza que ve al niño que le falta el pellejo y dice, uy, esto es una herejía como una casa, porque ha destruido uno de los sacramentos más importantes del cristianismo, que es el que te hace pertenecer a la comunidad cristiana. Por lo tanto, a partir de ahí los padres van a ser detenidos, llevados al castillo de Triana, y el niño se lo van a entregar a madres cristianas para que lo eduquen cristianamente. En el siguiente auto de fe, por ese tipo de comportamiento, va a ser quemado en la hoguera. Pedirá relajación, sí, pedirás reconciliarte con la Iglesia y a lo mejor vas a morir a garrote, pero esa realidad se vivió de una manera muy potente en toda España, allí donde había conversos de judíos o había moriscos. Y los niños también, porque muchos niños eran condenados por la Inquisición porque habían mamado de la teta de la madre morisca o de la madre que abrazaba el judaísmo, porque como pasa hoy, la madre cristiana es la que educa cristianamente al niño, ¿no? Y en esa época lo mismo, la mujer judía o conversa de judía era la que enseñaba el judaísmo a escondida a sus hijos, o el islam, ¿no? En este caso los moriscos. Y muchos niños de estos pues a veces eran cazados sobre todo a través de los conventos, porque cuando pasaban los niños jugando por determinados conventos en Sevilla, los frailes o las monjas los invitaban a entrar y le ofrecían comer de la olla, pero claro, la olla llevaba chorizo, llevaba tocino, y si alguno rehusaba, decía, uy, tate, aquí puede haber algo, y ponían vigilancia a esa familia. Entonces los niños de 11 años, las niñas de 11 años para arriba podían ser ensanbenitadas y condenadas con 24 azotes, y los niños de 12 años para arriba, porque el niño parece que madura después, también podían ser ensanbenitados y condenados con 24 azotes. Eso forma parte de las reglas y de las normas de la Inquisición. Pero fijaros, los tatuajes, que hoy está tan de moda y que parece que es algo normal, sin embargo en época de Inquisición estaba perseguido y podía ser detenido y meterte en el castillo de Triana y bueno, vivir un auto de fe en toda regla, sobre todo cuando encuentran tatuajes como este de un Cristo donde pone es carajo. Y aquí tenemos el documento. El inquisidor fiscal de Sevilla contra un tal Lorenzo N, no te dice el nombre, que vende rosas por tener en el brazo derecho impreso una imagen de Jesucristo y a los pies de dicha imagen unas palabras sucias, como es carajo. Luego te viene, lógicamente, todo el proceso y la condena de este hombre, que en este caso va a ser condenado con 100 azotes y va a tener que destruir todo eso, lo va a tener que quemar, porque no lo van a dejar mantener ahí ese tipo de herejía permanente. Suerte tuvo de que no lo quemaran en la hoguera, pero sí de obligarle a quemar eso para que realmente no estuviese presente y nadie lo pudiese ver, ¿no? Entonces, hoy que tanto el tatuaje está libre y todo el mundo se quiere tatuar, fijaos en esta época por dónde iban los derroteros. No sé si conocéis San Acacio en Sevilla. Es uno de los conventos que había ahí en tiempo, hoy ya no existe como tal en cuanto a frailes o monjas, y lo que se practicó ahí fue esto. Había un fraile que era flagelador, que a ciertas beatas que pasaban por allí o mujeres que confesaban, las flagelaba. Las flagelaba que, bueno, las mujeres pegaban gritos, pero gritos de verdad, y aguantaban. Y esto hizo que se descubriese esta realidad, porque no lo hacían delante de otros frailes, lógicamente, sino en espacios donde los frailes realmente no podían ver este tipo de flagelo a estas mujeres que eran demasiado beatas y que a veces a lo mejor, bueno, pues la carne libidinosa estaba pidiendo otro tipo de asunto y bueno, pues toma, ahí llevas el castigo, ¿no? Y esta realidad hizo que fuese detenido precisamente este hombre, Inquisición Fiscal de Sevilla, contra Fray Juan del Pino, religioso, agustino, calzado, convento en el de San Acacio de Sevilla, por delitos de flagelante. Continúa el documento, pero lógicamente ahí nos están hablando de esta realidad que también se fraguaba dentro de los conventos, que no estaba permitida el flagelo de esa manera, sobre todo con una mujer, porque eso equivalía a que ahí hay algo más de flagelar, ¿no? Y lógicamente hizo que bueno, pues la Inquisición entrase al trapo, pero esto sí, todo esto se hacía intramuro. Sevilla nunca se iba a enterar de esta realidad que estaba sucediendo dentro de ese convento de San Acacio. O por ejemplo, la endemoniada de San José, en Sevilla también,
Una mujer que precisamente decía que era capaz de contactar con los espíritus, era capaz de bajar al purgatorio, que decía que, bueno, era una sensitiva de la época, una mujer que realmente tenía el poder contactar con espíritus y que realmente, bueno, pues la Inquisición en esa época, lo que hoy entendemos como medium, pues estaba perseguido, no estaba aceptado, y la Inquisición perseguía a estas personas poniéndole el adjetivo calificativo de estar endemoniada por tener ese tipo de ideas o pensamientos, ¿no? Y precisamente a esta mujer lo que van a hacer también a la beata Ana de Molina en 1720 es todo esto que veis aquí, que había subido al cielo, que vio un ángel y la llevó a ver el purgatorio, que una vez vio una hostia oscura, un niño Jesús riendo a carcajada, dar misa, le decía precisamente a la gente, porque decía que al hablar con los familiares, esto le decían que dieran misa por su alma para intentar alcanzar el cielo. Claro, también aquí existía un cierto negocio, porque contra más misas diese, más dinero se pillaba por parte de ella y por parte del fraile, que era cómplice de todo este tipo de situaciones. Y por lo tanto, bueno, pues al final, al estar endemoniada, va a ser condenada también por la Inquisición de Sevilla. Tenemos aquí a esta beata saludadora de aquí de Mairena, muy cerquita de aquí de vosotros, que es una mujer muy interesante porque su documento nos habla precisamente de que era capaz de curar simplemente con el aliento de la boca. Ella era saludadora, decía que tenía la rueda de Santa Catalina en el cielo de la boca y que simplemente con el aliento podía curar determinadas enfermedades y posicionarse, como veis ahí, con las manos ciertos poderes, y hasta ella acudían inquisidores de Sevilla para curarse. Inclusive familiares de los inquisidores acudían a Mairena para salvar la vida de ciertos familiares porque decían que tenían ese poder. Pero claro, nadie había puesto una denuncia contra ella. Por eso los inquisidores podían, de manera de extranjero, llegar hasta ella de una manera misteriosa sin que nadie se enterase, hasta que realmente llega la denuncia, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que, bueno, pues va a haber una denuncia contra ella. No se ve la imagen arriba, pero ella es Ana de Concepción, beata saludadora, cerca de la villa de Mairena, de este distrito donde reside la beata saludadora. El documento lo tenéis en pares, donde os he dicho, si lo queréis ver y trabajarlo y escribir algo sobre ella, porque esto está sin publicar, esto nadie lo ha publicado. Así que si sois rápido y estáis interesados en estas temáticas, aprovechar, meteros ahí, porque la Inquisición de Sevilla hay gente que no le interesa que se toque el tema y está ahí como larvada, como oculta, pero los documentos están deseando que salir a la luz, porque es una realidad histórica que sucedió y nadie puede dar la espalda a esto, porque entonces te estás convirtiendo en alguien que no has evolucionado, ¿no? Y hay que evolucionar y hay que ir al ritmo de los tiempos, y los documentos nos ayudan precisamente a eso, ¿no? A evolucionar, a entender y a poder luego precisamente hablar en público de este tipo de temáticas. Las matanzas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se hacían las matanzas públicas en los pueblos? Pues sabéis que en muchos pueblos los guarros se mataban en las puertas de las casas, hasta hace bien poco, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú eres converso de judío o eres morisco, tienes que demostrar que tu conversión va por buen camino, y como ni el morisco ni el converso de judío comía cerdo, pues había que matar el cerdo para que realmente la gente creyese que tu conversión iba directa hacia convertirte en un cristiano completo. Pero luego pasaban cosas, porque hay un primer plato en Extremadura y en muchísimos lugares de España, esto es una norma inquisitorial, al que llaman la prueba del cerdo, la prueba. Pero la prueba no es como hoy lo entendemos, para probar si está bien de sal o de otro condimento que le pongan, ¿no? No, era para probar al dueño del cerdo y con testigos. Por eso se llamaban a los vecinos, a la gente, para que participase de la matanza. Y además, el primero que lo tenía que probar era el dueño del cerdo, porque la Inquisición sabía que existía una tocinofobia. Había gente que realmente no aceptaba este tipo de carne y que no la comía, y que a veces si lo hacían de una manera clandestina sin que nadie lo vea. Ellos hacían precisamente la morcilla del sábado, que le llamaban, que son las famosas morcillas patateras, a las que, utilizando lo que era la tripa del cordero, no la del cerdo, le metían patatera, le metían muchísimo pimentón, y perfectamente la podías meter en un puchero de garbanzo o de frijoles. Y claro, yo, cristiano de raza, que entro en tu casa, digo, mira, María o Manuel, su conversión va por buen camino porque va a comer chorizo. Y sin embargo me estás engañando, porque no es chorizo, es patatera o es calabacera, las famosas morcillas calabaceras.
¿Y qué hacían ellos? Hacían el parral, donde ponían los chorizos de cerdo, los lomos, pero entre ellos metían este tipo de elementos para comer ellos. Pero los otros no, los otros se iban deshaciendo poco a poco de ellos, o lo vendían o lo enterraban por ahí en algún determinado lugar, con disimulo, no todo junto, a poco, y de esa manera se iba, de alguna manera, quitando el pecado de encima, ¿no? O esta imagen de un cazador que va a cazar y lo vemos siempre con los conejos colgando. El converso de judío no podía comer conejo ni liebre. Entonces, ¿cómo demuestro yo que voy a comer conejos y liebres? Salgo a cazar y además presento los conejos y las liebres colgando para que la gente vea que realmente voy a comer eso. O, por ejemplo, las brujas sevillanas. Ya os expliqué antes la diferencia de hechicera a bruja. Esto era una de las realidades que aquí se vivió. Hubo brujas realmente asesinas que asesinaban a determinados hombres o mujeres, pero también existieron las curanderas, las hechiceras que también iban a ser perfectamente cogidas, ¿no? Y aquí tenemos precisamente un envuelto de bruja que está en el Archivo Histórico Nacional, donde precisamente sirvió para hechizar a una determinada persona. Y estos eran pelos de las partes pudendas de una determinada persona, donde metían determinados clavos, que luego estos pelos se los ponían como peluca o en determinados lugares a determinadas muñecas, a las que luego clavaban sus clavos, ¿no? Esta realidad esto está muy extendido en Extremadura y por todos lados, además de una manera muy documental, ¿no? O lo que decía antes, las famosas sustancias alucinógenas, la psilocibina, que precisamente hace que tus alucinaciones, si tú esta seta que está en una cagada de vaca, la machacas bien machacada y te la untas en el sobaco, por ejemplo, hace que tengas unas determinadas alucinaciones que te lleven precisamente pues a volar y a tener ese tipo de movimientos de aquelarres que muchos de ellos tenían, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas monjas de Antequera o las monjas de Corella, las carmelitas de Corella o las franciscanas de ahí de Antequera, que precisamente allá por 1740 ellas hicieron un pacto con el demonio, se hicieron una fisura en la teta y con la sangre que emanaba hicieron un pacto con el demonio, entregando su alma al diablo a cambio de placeres y a cambio de otro tipo de historias, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues las de Corella asesinaron a 32 bebés. Eso está perfectamente documentado, lo tenéis en pares. Ponéis Corella Inquisición y os va a salir el documento de estas monjas. O las de Antequera, la franciscana, también lo tenéis documentados ahí en pares. Ponéis Antequera Inquisición, os van a salir muchísimos documentos inquisitoriales, o de cualquier otro pueblo de España os van a salir la documentación. Y aparecen estas también con ese tipo de métodos, ¿no? También tuvieron partos en el convento, pero sobre todo las más asesinas, que eran auténticas asesinas en serie, fueron las de Corella, las carmelitas, que asesinaron a 32 bebés, que además los enterraban en la huerta del convento. Cuando llegó la Inquisición, torturó a la Madre Águeda y le dijo, bueno, ¿dónde está aquí el tema? Y los llevaron a un huerto que tenía y donde ellas sembraban flores y le decían al hortelano, ahí no cabéis, que esas son sagradas y son para nuestras imágenes de la iglesia, ¿no? Y allí estaban enterrados precisamente todos esos bebés que ellas habían asesinado. Pero también existieron en Sevilla los emplumados. Hay una frase que decimos, a este lo han emplumado, ¿no? Bueno, pues los emplumados eran aquellas personas también que precisamente estaban siendo castigadas a ser emplumadas, sobre todo las hechiceras. ¿Y en qué consistía? Pues paseaban por las calles, le untaban pez o miel y alguien le lanzaba plumas al cuerpo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un caso, ahí veis, emplumada, 1817, cómo se castigó a una persona, y tenéis abajo Archivo Histórico Nacional, consejos, documentos de primera mano, o este pacto del demonio de un torero. Aquí en Sevilla, que tanto gusta a los toros, esto es un pacto directo, hecho con la sangre de un torero, que precisamente dice, yo, Diego Ventura Rodríguez, que hago pacto con el demonio y con efecto que me dé licencia para saber torear, que es capear, echar banderillas, estoquear, saltar los toros, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto fue en el año 1748. Aquí os lo he quedado mucho más limpio en esta imagen que os he hecho ahora, donde aparece esa realidad de ese pacto con el demonio de un torero, porque claro, cuando te salen mal las cosas y Dios no te ayuda, pues buscas al otro poder, y a veces pues surgen este tipo de historias, ¿no? Pero fijaos los ovnis y la Inquisición, tanto que hablamos de ovni, pues mira, la Inquisición frenó precisamente la presencia de ovni, porque además, fíjate, en 1863 ya salían divulgaciones de que la Inquisición frenaba el tema ovni, porque lo único que se podía ver en el orbe eran la imagen de la Virgen, la imagen de Jesucristo, de los apóstoles, pero nunca podías decir que habías visto algo que se movía de un lado, una luz
a la derecha, a la izquierda o una nave. No, eso estaba totalmente penado y la Inquisición condenó a muchísima gente precisamente por estas historias. El fenómeno de los 3 soles fue una de las cosas que precisamente llevó a que mucha gente fuese condenada por la Inquisición, porque los sacerdotes decían, no, eso no es una nave ni nada de esto, eso es el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la gente decía, ¿pero qué es esto? Porque no sabían lo que realmente estaban viendo, ¿no? En ese momento no sabían lo que era el fenómeno de los 3 soles. Es la nube que está cristalizada con el hielo, se refleja el sol y salen esos otros soles a los lados. San Joaquín y Santa Ana, ya con esto termino. Aquí hay mucha veneración en Sevilla a esta realidad. Bueno, pues esto es una herejía. Si la Inquisición hoy existiese, castigaría a quienes realmente han llevado a los altares a este tipo de personaje, porque esto no forma parte de los evangelios canónicos. Nunca verás a San Joaquín y a Santa Ana en los evangelios canónicos. Forma parte de los evangelios apócrifos, en concreto del pseudo-evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, que es donde aparece San Joaquín y Santa Ana. Entonces, libros que tú consideras malditos, que los quemarías si los tuvieses en tu mano, ¿cómo vas a sacar elementos de ahí para decir que son realmente aceptables? No pueden ser aceptables porque no forman parte de los evangelios canónicos. Es la tradición. Yo que he hablado con algún cura, es la tradición. ¿Pero qué tradición? Eso es una herejía como una casa. Vale porque vale, pero a veces no pensamos estas cosas, ni las decimos, ¿no? Y ya termino con esto. La fe sin misericordia se convierte en terror. Y yo creo que eso fue lo que aquí sucedió con la Inquisición de Sevilla. Si Jesús de Nazaret, y yo soy creyente, no soy una persona ajena, si Jesús de Nazaret hubiera bajado a la tierra en ese momento, hubiera echado a latigazos a toda esa gente que estaba actuando de esa manera como echó a los mercaderes del templo. Muchísimas gracias.